Si no nos queremos meter o hacer conversiones a conductancia, podemos aplicar esta ecuación de manera general, ¿sí? El valor de cada una de las fuentes sobre la resistencia, prácticamente aquí estaríamos calculando una corriente, otra corriente, y luego todo eso lo dividimos entre el inverso de cada resistencia, que sabemos que es una conductancia, ¿sale? Entonces, si gustan, vamos tomando nota de esta ecuación para resolver el siguiente ejercicio, ¿vale? Entonces se van a dar cuenta que es muy sencillo. Bueno, ¿sí quedó claro, chicos? ¿Hay alguna pregunta? Veo que ya están casi todos. ¿Sí quedó claro? Vamos a pasar al ejercicio. Para no variar, pues, no sé por qué, pero no está jalando bien el Jambo. Aquí pegué una imagen en la página 15, pero pues no. Es fecha que no ha cargado. Pero bueno, vamos a resolver este ejercicio. Es un ejercicio muy sencillo. Les digo que prácticamente se resuelve con un formulazo. Y pues bueno, vamos a colocar la ecuación que hace un momento les marqué, que prestaran atención. Bueno, entonces aquí el objetivo pues, es aplicar el teorema de Millman para determinar la corriente y el voltaje a través de la resistencia de carga. ¿Sale? ¿Cuál es la resistencia de carga? Pues esta de 3 ohms. Y pues bueno, entonces vamos a colocar nuestro teorema de Millman. ¿Sí? Vamos a comenzar con la ecuación de la E equivalente. Y pues bueno, esta la obtendremos con la corriente de la primera rama, que se obtiene con E1 sobre R1. Luego aquí es clave, presten atención a la posición de la fuente. Entonces, dada esa posición, pues aquí habrá que restar el valor, ¿sí? Entonces aquí tendremos E2 sobre R2. Y de nuevo, la posición cambia. Entonces aquí la colocamos como positivo. E3 sobre R3. Esto es para obtener las corrientes. Para las conductancias, pues sabemos que es 1 sobre R1. ¿Sí? Aquí no vamos a respetar la posición de la fuente. Aquí todo es positivo. 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Sale, entonces, sustituyendo por valores, ¿cómo nos quedaría? Tenemos que son 10 volts sobre 5 menos 16 volts sobre 4 más 8 volts sobre 2. Y ahora vamos por las conductancias. Sería 1 sobre 5 más 1 sobre 4 más 1 sobre 2. Sale, ¿quién me apoya resolviendo esa fracción? Y me da el resultado del voltaje equivalente. Aquí serían 2 menos 4 más 4, pues nos quedan 2, ¿no? En la parte de arriba. Y luego abajo, resolviendo los quebrados, es 0.2, 0.25 y 0.5. Sumando nos da 0.95. Entonces, hay que hacer una división de 2 entre 0.95. ¿Cuánto es, chicos? Déjenme ver el cálculo. Ok, muy bien. 2.11. Entonces son 2.11. Y la R equivalente, ¿de cuánto será? ¿Cómo obtenemos la R equivalente?
de acuerdo a lo que vimos acá en la teoría, fíjense, la R equivalente pues es 1 sobre las conductancias, que pues bueno, ya sabemos, es sumar las resistencias en paralelo. ¿Cuánto nos estaría dando la R equivalente? Es correcto. Cada conductancia, la G1 es de 1 sobre 5, G2 es de 1 sobre 4, G3 es de 1 sobre 2. Entonces, al hacer la operación nos da 1.05. Por no variar, ya se está yendo otra vez el Jamboard. Bueno, entonces habrá que construir un circuito, ¿sí?, donde coloquemos esta fuente de 2.11 en serie con la resistencia equivalente de 1.05. Y pues hay que devolver la resistencia de carga, ¿no? Entonces, ¿cuánto será el voltaje en la resistencia de carga? Esta cosa nos regresa. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que la resistencia de carga es de 3 ohms y queremos el voltaje, entonces podemos aplicar de manera sencilla un divisor de voltaje, ¿no? ¿Cómo hacemos ese divisor de voltaje? Serán los 3 ohms sobre la suma de las resistencias, 3 más 1.05, y multiplicamos por el valor de la fuente total, que es de 2.11. ¿Sale? Y entonces nos da un voltaje de 1.56 volts. ¿Sí? ¿Sí me siguieron? Chicos. Sí, está trabado aquí. Por eso más o menos les estoy narrando lo que sigue, ¿no? O sea, ya estamos de acuerdo que el circuito equivalente de Millman quedó con una fuente de 2.11 y en serie una resistencia de 1.05, ¿no? ¿Eso estamos de acuerdo? ¿Me pueden confirmar? Bueno, entonces, al agregar la resistencia de carga, que es de 3 ohms, pues ya tenemos el circuito completo. Y resulta que podemos entonces, a ver si ya me permite escribir. Bueno, no se guardó nada de lo que hice, que no sé por qué, pero bueno. Entonces, de este circuito, el equivalente, déjenme lo pongo, el equivalente, quedó así, ¿no? Esta sería la resistencia de carga. Ahí está. Entonces, esta R equivalente, pues ya habíamos dicho, quedó de 1.5. El voltaje equivalente, ¿sí?, quedó de 2.11 volts. Y la resistencia de carga es de 3. Entonces, si se dan cuenta, queremos nosotros el voltaje de la R de carga. Podemos aplicar un divisor, ¿no? Entonces, ¿cómo queda el divisor? El valor de la resistencia arriba, la suma de las dos resistencias abajo, ¿sí?, y multiplicamos por el valor de la fuente, 2.11 volts. Entonces, ¿cuánto nos da este voltaje de la resistencia de carga? Según mi calculadora, 1.56. 1.56 volts. ¿Sale? Y con esto terminamos este ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, ¿sí se comprendió? Sí. Bueno, vamos a hacer otro. Bueno, pero antes de hacer ese otro, esta cosa nunca cargó. Bueno, les comento que también existe el dual del teorema de Millman, pero para trabajar con corriente. O sea,
Así como nos decía la teoría, que si yo tengo varias fuentes, varias ramas con fuentes de voltaje, ahora, ¿qué pasa si yo tengo fuentes de corriente con su respectiva resistencia en paralelo, ¿no? Pues puedo aplicar Millman, ¿sí?, mediante su dual, que es el que se presenta aquí en esta imagen, ¿sí? Si se dan cuenta, para calcular la corriente equivalente, pues tengo que, en la parte de arriba, sumar lo que es cada corriente multiplicándose por la resistencia. O sea, prácticamente voy a sumar voltajes. Y todos estos voltajes los voy a dividir entre la suma de las resistencias. La R equivalente pues se obtiene de manera sencilla, sumando de manera algebraica los valores de todas las resistencias. ¿Sale? Y pues bueno, ¿no? Aquí estaría representado con una figura cómo puedo reducir estas tres fuentes de corriente a una sola con su respectiva resistencia. ¿Sí? ¿Cómo ven? No está muy complicado, ¿verdad? Creo que está más complicado trabajar con ambos. Bueno, entonces vamos a... Bueno, yo creo que más bien ustedes lo van a hacer. Vamos a aplicar ahora Millman a este circuito. Se supone que lo iba a hacer yo, pero no está funcionando esta cosa. Entonces, apóyenme, por favor, chicos. Hay que resolverlo. Hay que resolverlo. No está muy difícil, ¿no? Son solo dos ramas. Bueno, vamos a dar, que será unos 10 minutos, en lo que lo resuelven. Y continuamos con otro ejercicio. Bueno, a ver, miren, parece que ya cargó bien. Vamos a resolverlo rápidamente. Son prácticamente dos ecuaciones las que hay que aplicar. El objetivo, pues de nuevo, es encontrar el circuito ya reducido y, si es posible, calcular el voltaje en la resistencia de carga. Entonces, vamos a sacar la E equivalente. Esta es igual a ¿qué? A 5 volts sobre 1 ohm. Más, dada la posición de la fuente, 10 volts sobre 6. Y luego obtenemos la conductancia total, 1 sobre 1 más 1 sobre 6. Entonces hay que resolver esto. ¿Cuánto sería, chicos? Que serían 5 más 10 entre 1, ¿cuánto nos da? No, 10 entre 6. Son 1.66.
Luego acá es 1 más 1/6. .16. Entonces, sumamos 5 más 1.66 entre 1 más 0.16. Ok, según esto son 5.7. Vamos a dejarlo en 7. 2. Y ahora la R equivalente, pues es 1 sobre 1 sobre 1 más 1 sobre 6. Entonces nos da 6/7, que vendrían siendo 0.85 ohms. ¿Sí? Disculpa, ahí podría comentar algo del signo. ¿De cuál, Ahí perdón? el signo de donde estaba planteando las corrientes de la primera Ajá. ecuación. Ajá. Sí, adelante. Ajá, del signo del 10/6, ¿por qué es positivo? Ok. Como las fuentes están orientadas en la misma posición, pues se pueden tomar las dos como positivo. Si esta fuente estuviese al revés, o sea, con el polo positivo hacia abajo, entonces habría que colocar el signo negativo. ¿Sí? ¿Sí estás de acuerdo? Sí. Bueno, entonces el circuito equivalente quedaría expresado de esta manera. Tenemos la R equivalente y la E equivalente, ¿no? Esta R equivalente es de 0.85 y la E equivalente de 5.7. La R de carga, dicho que es de 2. Si queremos el voltaje de la R de carga, entonces tenemos que hacer la siguiente operación: 2 sobre 0.85 más 2 por 5.72. ¿Cuánto será esto? 2 entre 2.85 por 5.7. ¿Vale? Nos da un voltaje de 4 volts. 4 volts. ¿Sí, chicos? ¿Sí les dio eso? Sí, prof, sí da. Ok, perfecto. Sale, entonces, después de lo que les comenté de este teorema de Millman, pero ahora en su versión dual con la corriente, les voy a pedir, a lo mejor está un poquito más. Ya se perdió. No, les voy a pedir que ahora resuelvan ustedes uno. Es que, según yo lo tenía. A ver, dame un momento, déjeme buscar el ejercicio. Un momentito. Tenía uno a la mano, pero no me lo guardó esta cosa. Ok, entonces no es un problema difícil. Hay que determinar voltaje y corriente en la resistencia de carga. Lo voy a pegar aquí en la página 17, a ver si no tarda en cargar.
Sí va a tardar. Ok, miren, es este ejercicio. Si se dan cuenta, pues bueno, tenemos fuentes de corriente, resistencias y hay una resistencia de carga. Entonces, el objetivo es aplicar el teorema dual, ¿sí? Ahora para las fuentes de corriente y pues determinar voltaje y corriente en la R de carga. Ese hay que hacerlo. En cuanto lo tengan, pues van enviando las fotos del ejercicio ahí al grupo de WhatsApp. ¿Sale? Sale, los dejo aquí a la vista. Vamos a dar unos 10 minutos en los que lo resuelven y continuamos con el siguiente teorema.
Profesor, Sí, ¿podría poner nuevamente el ejercicio tantito? No, no alcanzamos a copiarlo completo. voy. Ok, ahí está. Profe, una duda. Ahí Sí, en donde es la resistencia 2, me imagino que es 4.7 kiloohms o 4.7 o 4. 4.7 ohms. Sí, es una resistencia pequeña. ¿No eran kiloohms? No, son ohms. Se los voy a compartir aquí en el grupo. Ya lo estoy mandando, denle chance que cargue. Ahí está ya. Se los acabo de mandar ahí en el grupo de electrónica aplicada.
¿Cómo vamos, chicos? Aún no recibo ningún ejercicio. ¿Ya casi queda? Profesor, ¿Mande? el producto de la multiplicación de la corriente 2 sería en signo negativo, ¿verdad? Habrá que acomodar las corrientes, o bueno, las fuentes en este caso, pero sí, no están todas apuntando en el mismo sentido. O sea, si se dan cuenta, I1 con I2, las corrientes van en sentido contrario entre ellas. Entonces sí habrá que revisar esa parte. ¿Sale? Ok. Ujú.
Chicos, ¿cómo vamos? ¿Todavía no queda? Ya casi, profe, estamos en eso.
son los de pilón, por decirlo así. Entonces, vamos a revisar el siguiente teorema, que es el de sustitución. Pues realmente no es tanto como una metodología, sino que más bien es una percepción que se va adquiriendo con la experiencia en el análisis de circuito. Entonces, pues bueno, aquí tenemos el teorema de sustitución. El teorema establece que si se conoce el voltaje y la corriente a través de cualquier rama de una red bilateral de corriente directa, esta rama puede ser reemplazada por cualquier combinación de elementos que tenga el mismo voltaje y corriente a través de la rama seleccionada. Entonces, de forma más simple, nos dice que el teorema establece que para que haya equivalencia de ramas, tanto el voltaje como la corriente, pues deben de ser los mismos, ¿no? entre las ramas que se vayan proponiendo. Y aquí nos manejan en la imagen un circuito, el cual pues se determina el voltaje y la corriente entre los puntos A y B. Aquí está el circuito, es un circuito sencillo. Y entre los puntos A y B se ha determinado tanto el voltaje como la corriente. Para esta resistencia de 4 ohms se dice que el voltaje es de 12 volts con una corriente de 3 amperes. Entonces, el teorema de sustitución establece que para esta rama podemos hacer cualquier equivalencia. Aquí presentan 4 variantes. La primera de ellas es cambiar la rama del punto A al punto B por una fuente de voltaje de 12 volts que genere a la vez 3 amperes. También está la opción de cambiar dicha rama por una fuente de corriente de 3 amperes y que también esté suministrando 12 volts. A su vez, sabiendo que el voltaje máximo son 12, podemos hacer divisiones en ese voltaje, ¿sí? Entonces, lo que podemos colocar es una fuente de mayor voltaje, en este caso colocan una de 6 volts, y el elemento restante será una resistencia, ¿sale? ¿Con qué valor? Pues el valor deberá de ser conforme la corriente que esté circulando por los puntos A y B. Nosotros sabemos que la corriente que pasa por esos puntos es de 3 amperes, ¿no? Entonces, si ya tenemos 6 volts, para completar los otros 6 volts, considerando los 3 amperes, pues es obvio que necesitamos una resistencia de 2 ohms, ¿sí? Al sumarse los voltajes, pues nos dará los 12 en total. Y también los puntos A y B pueden sustituirse por una fuente de 2 amperes con una resistencia que en este caso pues deberá de tener cierto valor para generar el faltante de corriente, ¿sí? Si aquí tenemos 2 amperes, pues de este lado, ¿cuánto circularán? 1 ampere, ¿no? Y si nosotros ya sabemos que a su vez tenemos 12 volts, pues aplicando la ley de Ohm podemos determinar el valor de dicha resistencia, ¿sí? Que en este caso pues será de 12 ohms. Entonces, como les comenté en un principio, no hay una metodología para resolver este tipo de circuitos, sencillamente pues se hace alusión a la experiencia que uno va adquiriendo, ¿sí? Hay que tener conocimiento de ley de Ohm, obviamente, y si se dieron cuenta, tanto en esta rama como en esta segunda rama se aplicó los conocimientos adquiridos en las leyes de Kirchhoff, ¿sale? Entonces, tomando en cuenta ese conocimiento, pues se puede trabajar con este teorema de sustitución. Bueno, también nos comenta lo siguiente: tenga en cuenta que este teorema no puede utilizarse para resolver redes de 2 o más fuentes que no están en serie o en paralelo, con eso de ahí. Dice que para que pudiera aplicarse se debe conocer o determinar una diferencia de potencial o valor de corriente utilizando alguna de las técnicas ya explicadas antes. En la figura se muestra una aplicación del teorema. Observa que en la figura una fuente de voltaje ha reemplazado a la diferencia de potencial conocida, lo cual permite aislar la parte de la red que incluye a las resistencias 3, 4 y 5. Bueno, habla de esta figura de aquí abajo. Si ustedes observan, ahora lo que se está haciendo es
la parte del circuito que se encuentra en color azul, entre los puntos A y B, pues puede sustituirse de tal manera que si nosotros, de nuevo, les repito, conocemos el voltaje y la corriente entre estos dos puntos, pues podemos colocar una rama equivalente a ese voltaje y esa corriente. ¿Sí? Dice, recuerde que este fue básicamente el método utilizado en el análisis de red en escalera cuando... Bueno, esto es otro tema, ¿no? Bien, y también nos dice que la equivalencia de fuente de corriente de la fuente anterior pues se muestra en la siguiente figura, donde una fuente de corriente ideal reemplaza a una corriente conocida que permite aislar a las resistencias 4 y 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Trabajando ahora con la resistencia 3 y la fuente, podemos de nuevo generar otra equivalencia, conociendo la corriente que circula ahora por estos puntos A y B, podemos reemplazar todo lo que hemos ya reemplazado ahora por una fuente de corriente y el circuito se reduce aún más. ¿Sale? Bueno. Vamos bueno, en este caso ustedes más bien van a resolver un ejercicio más o menos como para ejercitar esta parte del teorema de sustitución. Como estoy teniendo problemas con el Jamboard, yo creo que se los voy a mandar directo al grupo y les doy unos minutos para que me propongan ustedes qué cambiarían en el circuito, ¿no? ¿Cómo lo sustituirían? ¿Sale? Vamos a tomarnos unos 10 minutos y ahorita vemos las propuestas y las comentamos. ¿Sale? Ok, vamos a revisar qué fue lo que cambiaron. Okay, este es el ejercicio pasado. Este sí es de ahorita. Ok, vemos que calculaste el voltaje de la resistencia y también la corriente, y la sustitución fue por una fuente de corriente. Ok, está bien, ¿sí? Solo aquí la única observación que tenía es de que hay que colocar de preferencia la nota de que esa fuente está generando esa corriente y además está suministrando o está cumpliendo con el voltaje en la rama, ¿no? O sea, por sí sola, si lo dejamos así como una fuente de corriente indicando la corriente, pues no cumpliría del todo, porque pues no estamos indicando el voltaje que suministra la fuente. Aquí lo ideal pues es acompañar a la fuente de corriente con una resistencia en paralelo, para garantizar o para que la persona que cheque la sustitución sepa que en esa rama se genera un voltaje. ¿Sí, más o menos? ¿Sí me explico? Ah, sí. Sí, como el último, ¿verdad? Sí, es correcto. Ok, veo que aquí también se hizo lo mismo. ¿Sí? Se calculó el voltaje y se sustituyó por una fuente de voltaje, pero a ver, la pregunta es, ¿esta rama suministrará la corriente de 3 amperes? ¿Sí suministrará la corriente de 3 amperes? 45 entre 15. Ok, sí está suministrando los 3 amperes. Y luego tenemos este otro circuito, ok, es parecido al pasado. 5 volts, no, 15 volts, 1 miliampere. Caray, como que no sé si esté bien. Si se supone que la rama suministra 45, ¿no? 45 volts. Y aquí solo hay 15. ¿Quién
José María, ¿por qué esa sustitución? Porque la calculé la tensión que caía en R1. Hice la resta, bueno, hice la R total. Luego yo saqué la I total del circuito. Luego saqué la tensión que cae en R de 2 kilos. Me salió 15 volts. Y como es la misma que cae en la resistencia que está en A y B. Pues es que sí hay como que cierta diferencia, ¿no? Con este de acá. Como que uno de los dos lo calculó diferente. Vamos a determinar rápidamente. Son 7 y 8, 15. 15 en paralelo serían 7.5. Un divisor de voltaje para 7.5. Pues mira, por lo que veo, los 45 es en el punto A y B. Entonces esos 15 como que están mal, ¿no? En realidad entre la rama A y B sí son 45, no 15. ¿Son 45? Ajá. ¿Esos 15 de dónde los sacaste? Es que estoy multiplicando 2.5 por 6 miliamperes. Creo que ahí es donde estoy mal. Porque es la corriente que fluye por donde llega a R de 2.5. Sí, hay que corregir esa parte, porque sí, en efecto, en la rama AB hay 45 volts. Sí. Bueno, hay que checar eso nada más, ¿no? Acá. Ok, sustituyeron por una fuente de corriente. Luego acá también fue una de voltaje. Bueno, está bien, nada más ahí sí les hago la observación. Ok, aquí sí la compañera pues ya colocó que está la fuente de 45 con una corriente de tanto, ¿no? Va, bueno, muy bien. Entonces, sí, nada más les hago la observación de que, pues bueno, sí de preferencia acompañen la fuente de voltaje con una resistencia, igual la fuente de corriente, ¿no? Bueno, vamos a terminar la clase de hoy. ¿Mande? Adelante. Tengo una duda rápida. Entonces, por ejemplo, sí sería así como lo mandé. Me quedé con la duda de que si se tenía que seguir poniendo, por ejemplo, la primera fuente de 60 volts y la resistencia de 2.5. Pedro. ¿Este es tu circuito? Sí, está bien, porque pues el ejercicio pedía sustituir la rama AB. Había que cambiarla, ¿no? O sea, el cambio es válido el que hiciste. Está bien tu ejercicio. Sí. Ok. Si fuera, por ejemplo, pues sí, creo que sí le entendí, pero. Okay. Profe, ¿puede repetir por qué se debe colocar aparte una resistencia? Ok, sí, mira, aquí por ejemplo en estas ramas que se colocaron, a manera de ejemplo de la sustitución, el colocar a la fuente sola no está mal, porque se está indicando el voltaje y la corriente que fluye. Pero comúnmente para asegurar que sí está fluyendo la corriente deseada, se coloca una resistencia. O sea, aquí se toma por hecho de que la fuente tiene una resistencia interna que genera una corriente de tanto. Y lo mismo pasa con la fuente de corriente, ¿no? Se asume que hay una resistencia interna que genera un voltaje de tanto. ¿Sí? Pero cuando no conocemos la capacidad de la fuente, lo ideal sería, si yo coloco una fuente de 6 volts, la voy a acompañar con una resistencia en serie para que genere la corriente deseada, ¿no?
Lo mismo ocurre cuando coloco la fuente de corriente acompañada de una resistencia en paralelo para asegurar el voltaje deseado. O sea, lo que voy es de que por sí solo el circuito, si aquí ustedes no indican que esta fuente está generando los 3 amperes, al hacer los cálculos, pues quizás la persona que vea esta sustitución, pues no le va a dar el circuito, ¿no? ¿Sí, más o menos? Sí, ya, gracias. Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar al último teorema, que ya es bien cortito, miren, nada más es este pedacito. Es el teorema de reciprocidad, y este teorema se aplica solo a redes de una sola fuente. Por consiguiente, es un teorema que no se utiliza en el análisis de redes de varias fuentes descritas. Dice que el teorema establece lo siguiente: la corriente I en cualquier rama de una red producida por una sola fuente de voltaje E en cualquier otra parte de la red será igual a la corriente a través de la rama en la cual se localizaba originalmente la fuente, si la fuente se coloca en la rama en que se midió originalmente la corriente. En palabras más simples, la localización de la fuente de voltaje y la corriente resultante pueden intercambiarse sin que cambie la corriente, ¿sí? El teorema requiere que la polaridad de la fuente de voltaje tenga la misma correspondencia con la dirección de la corriente de la rama en cada posición. En palabras todavía más simples, el teorema establece que si yo tengo una fuente de voltaje y determino la corriente en algún punto del circuito, yo puedo invertir estos elementos, o sea, la fuente, pasarla a donde yo determiné la corriente, y ahora determinar la corriente donde estaba la fuente, y el resultado deberá de ser lo mismo. ¿Sí? ¿Se han escuchado sobre este teorema? ¿Sí lo han aplicado en algún momento? Yo en lo personal no. Bueno, entonces miren, para que vean que sí se cumplen, lo que vamos a hacer ahora es este circuito de acá, ¿sí? Aquí yo coloqué el original y coloqué el circuito ya invertido, ¿no? Entonces vamos a determinar rápidamente la corriente que fluiría en este punto, ¿no? Que pues vendría siendo la corriente de toda esta rama, ¿no? La corriente de toda esta rama hay que determinarla, ¿sale? Entonces, para eso, ¿qué podemos hacer para determinar dicha corriente? Vamos a hacer una reducción R3 con R4 en paralelo con... Bueno, más bien vamos a obtener la R total, ¿no? Para poder después determinar las corrientes. Entonces, la R total es igual a que tenemos R1 en paralelo. No es cierto, estoy mal. Es R1 quedaría en serie, ¿no? Sería R1 en serie con R2, y esta sí va a estar en paralelo con R3 en serie con R4. ¿Estamos de acuerdo? Estos dos están en serie, aquí está. Luego quedan en paralelo con R2 y posteriormente en serie con R1. Entonces, esto sería igual a que, vamos a sustituir 12 más 6 en paralelo con 2 más 4. ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, 2 más 4 son 6, el paralelo con 6, pues es la mitad, ¿no? Serían 3. Entonces, la R total, la R total quedaría de 15, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Chicos, ¿estamos de acuerdo? Sí.
Gracias. Entonces, la corriente total quedaría de 45 volts sobre 15 ohms. Nos van a dar 3 amperes. Para no variar. 3 amperes. Y entonces ahora aplicamos un divisor de corriente para determinar la corriente que fluye por la rama de este lado, ¿no? Nos interesa esta corriente de aquí. Entonces vamos a decir que es la corriente 2. Bueno, aquí ya le pusieron una etiqueta, es solamente la I. Entonces I será igual a ¿qué? I será igual a ¿qué? A R2 sobre R2 más R3 más R4 por la I total. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la división. Son 6 entre 6 más 2 más 4 por 3 amperes. ¿Cuánto nos da eso? 6 entre 12 por 3. 1.5. Bueno, entonces, y sí, pues tienen lógica, ¿no? Son 6 ohms aquí y acá tenemos 6 ohms. Están de acuerdo que la corriente se divide en mitades. Entonces tenemos como corriente 1.5 amperes. Sale, ya determinamos entonces la corriente que pasa por aquí, la que nos interesa. Ahora vamos a trabajar con este circuito, ¿sí? Para corroborar que se cumple el teorema de reciprocidad. ¿Qué quiere decir? Que la corriente que circule por R1 deberá de ser de 1.5. Sale, vamos a resolver el circuito. Para esto, pues primero calculamos la R total. Y en este caso tenemos R1 con R2 en paralelo. ¿Sí? Y posteriormente la unión de esas dos queda en serie con R3 y R4. Más R3 más R4. Entonces sería 12 en paralelo con 6. Y posteriormente le sumamos 2 y le sumamos 4. ¿Cuánto nos da eso? Sería 12 por 6, entre 12 más 6, nos da 4, más 2, 8, no es cierto, más 4, 8, más 2, 10. Entonces, la R total es de 10. Por lo tanto, la I total serán 45 volts sobre 10. Nos va a dar 4.5 amperes. Entonces, aplicamos el divisor. ¿Sí? En este nodo pues, se va a ir una corriente para acá y otra pues será la de I. Entonces, para aplicar ese divisor, queremos calcular I. ¿Qué hacemos? Vamos a calcular la corriente aquí. Entonces, tenemos que tomar la resistencia de este lado. ¿Sí? Serían 6 sobre 12 más 6 por la corriente de 4.5 amperes. ¿Cuánto nos da, chicos? 6 entre 18 por 4.5. Pues ahí está. Nos da una corriente de 1.5 amperes. Y con eso corroboramos que sí se cumple el teorema de reciprocidad. ¿Sale? Les voy a ser honesto, yo tampoco lo he aplicado. Es un teorema que, pues bueno, o sea, sí
sí se da, sí cumple lo que dice. Sin embargo, nunca le he encontrado una aplicación ya así en la vida. Entonces, pues bueno, es un conocimiento extra, más vale saberlo a ignorarlo, ¿no? Como dicen por ahí, más vale tenerlo y no usarlo a necesitarlo y no tenerlo. Pero bueno, así se resuelve. Ok. Hacemos uno para llevar y ya con eso cerramos la clase de hoy. Si les parece bien, se los comparto en el WhatsApp para que pues lo tengan ahí a la mano, ¿no? Sí, profe, está bien. Un segundito, busco el ejercicio y se los comparto a la brevedad. Y ya con eso pues terminamos la clase del día de hoy. Sale, miren, es uno sencillo. Les mando las dos imágenes, el circuito original y ya el circuito aplicándole la reciprocidad. Y pues bueno, hay que corroborar que sí se cumple la reciprocidad. Ok, ahí está el circuito, está cargando en el WhatsApp. Ok, listo, ya se envió. ¿Pueden confirmar de recibido? Sí, ya llegó. Entonces, el objetivo es similar al ejemplo que vimos. Hay que calcular la corriente en el circuito A y posteriormente calcular la corriente en el circuito B. ¿Sí? Corroborar que sí se aplica de forma correcta el teorema de reciprocidad. ¿Sale? Pues bueno, si gustan, empiecen a resolverlo. Yo todavía voy a seguir aquí conectado hasta las 11 en punto en caso de que tengan alguna duda. Y pues los que vayan terminando lo van enviando. Y pues bueno, ya nos despedimos. El próximo lunes no me acordaba que es festivo. No sé qué les han comentado sus profesores. Digo, honestamente, desde que inició esto de la pandemia, pues yo me siento como de mis vacaciones. Entonces, pues la verdad es que me da igual si es festivo el lunes o no, pero pues ustedes digan, ¿lo trabajamos o lo descansamos? Pues el trip pasado nos tocó también como un día de descanso laboral y no hubo clases. Ok. Y como en el calendario también lo marcaba así, yo tenía entendido que no íbamos a tener clase, pero como dijeron los demás compañeros. Pues ahora sí que lo que diga la mayoría, ¿eh? Yo por mí, pues por mí no había problema para continuar con el temario de la materia. Pues el lunes nos veríamos, pero si quieren descansarlo, pues lo justo es eso, ¿no? Entonces, lo descansamos. Sí, yo diría que sí. Bueno, va. Con uno que diga lo descansamos, ya con eso. Vale, entonces nos estaríamos viendo el miércoles, si les parece bien, ¿va? Bueno, entonces aquí voy a estar hasta las 11 en punto. Vayan resolviendo el ejercicio y lo van mandando al grupo, por favor. Pues sale, chicos. Aquí nos... Sale, profe. Sí, muy bien.